A grabar, así que bueno, vamos a comenzar con la clase de climatología. En la primera diapo vamos a ver un poco la definición del concepto de biometeorología. ¿Se escucha bien, no es cierto? Bueno, la biometeorología es una ciencia interdisciplinar que estudia cómo se relacionan los distintos organismos vivos con entre sí y con los procesos atmosféricos. Es un estudio de tipo bidireccional, ya que los organismos vivos, como parte del sistema climático, alteran a los elementos del sistema climático y son a su vez afectados por estos. Eh, Esta relación bidireccional, si se estudia en el corto plazo, así como teníamos tiempo y clima, o meteorología y climatología, cuando lo hacemos a largo plazo, se la define como bioclimatología, es decir, no el comportamiento de un año o un momento determinado del tiempo sobre los organismos vivos, sino que cuando lo hacemos a largo plazo ya lo podemos denominar bioclimatología. Dentro de esto podemos contextualizar o definir a la fenología como aquella ciencia que estudia los fenómenos y procesos biológicos de los organismos que tienen un carácter periódico y cómo estos van transcurriendo en la marcha anual y cómo son afectados por los elementos meteorológicos. Se la considera una rama de la ecología. Tenemos dos tipos de fenología, en sentido estricto la definimos como fenología cualitativa, como aquellos hitos dentro de la vegetación o dentro de un ciclo biológico de algún organismo animal, incluso también, caracterizado por eventos que podemos definir concretamente como la emergencia, la brotación, la floración. Entonces se la define como fenología en sentido estricto o cualitativa. Son determinados atributos que suceden o hitos que suceden a lo largo del crecimiento y desarrollo de un organismo vegetal. O la definimos o la diferenciamos de la fenometría, que es aquella que, o fenología cuantitativa, que es donde se pueden medir numéricamente caracteres como tamaño, altura, peso, etcétera, rendimiento, una forma, otro tipo de medición fenológica. Y acá, bueno, mencionamos un poco los conceptos de crecimiento y desarrollo y es bueno poder diferenciarlos. Cuando hablamos de crecimiento estamos hablando un cambio, un incremento en el tamaño generalmente asociado a mayor peso, tanto en tamaño como en peso, que puede ser en peso seco o incluso en volumen de algún organismo o de un grupo de organismos o de una población. Mientras que el desarrollo son más cambios de tipo cualitativo. En la vegetación, nosotros en los cultivos vamos a ver dos etapas fundamentalmente, una vegetativa y una reproductiva, y están asociados a una diferenciación en el tipo de órganos que produce ese organismo vegetal. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, hablamos en cantidad de masa, generalmente está asociado a número de células, división celular, mientras que cuando hablamos de desarrollo estamos hablando cambios más de tipo cualitativo. En lugar de empezar a producir hojas, empieza a producir flores y dentro de las flores después se desarrollan. Se me perdió un poquito. Bueno, en definitiva, crecimiento es aumento en tamaño, en masa o en volumen, mientras que desarrollo es un cambio cualitativo del tipo de estructuras que produce esa vegetación. En climatología o meteorología tenemos observaciones físicas, mientras que cuando hablamos de fenología tenemos observaciones de tipo biológicas. Las estaciones, por ejemplo, el comienzo de una estación o de otra, generalmente asociado a cómo se visualizan las especies vegetales, son observaciones biológicas. Etapas de apareamiento en determinados organismos es un momento fenológico que se da en un momento generalmente del año, en mayor frecuencia que en otro. Migraciones, por ejemplo, es un tipo de observación que ocurre regularmente todos los años, en algunos años un poco antes, en otros años un poco después, pero no deja de estar asociado a las variables meteorológicas. Si lo hacemos a largo plazo, estamos haciendo observaciones fenológicas y estamos tratando de hacer un estudio de tipo bioclimatológico. Si es un año particular que queremos analizar, estamos dentro de la biometeorología.
Igualmente, como hablábamos de tiempo y clima, lo podemos hacer en este caso para lo que es observaciones fenológicas en una escala de un año en particular o un momento en particular, o hacer un procesamiento de una serie de 10, 20 o 30 años de datos de observaciones fenológicas. Perdón, yo estoy pasando acá y usted me olvido de avisarte a vos, pero vos capaz que me estás siguiendo. Bueno, ahora estamos en lo que es la diapositiva de observación fenológica. Se la define como un reconocimiento sistemático de los fenómenos que se dan de forma periódica en los seres vivos. Se suele realizar a lo largo de distintos años para registrar una fecha de ocurrencia de un determinado fenómeno. Acá tenemos un ejemplo de un calendario fenológico de distintas especies. Fíjense, acá de arriba hacia abajo tenemos la preprimavera, para cuando una determinada especie, Corylus avellana, comienza a florecer. Y hablamos de primavera cuando ya florece otra especie que suele demorar un poquito más, que es Forsythia suspensa. Y cómo ha ido cambiando, se ven las distintas barras con distintos colores en las distintas décadas. En naranja tenemos del 91 a 2009, en rojo de 1971 a 2000, y en violeta tenemos el periodo que va entre 1961 y 1990. Entonces lo que podemos ir viendo es que el periodo más reciente, el naranja, eh, en rojo es el periodo intermedio y en violeta el periodo más antiguo, de 61 a 90, y podemos ver que en todas las especies hemos encontrado en este calendario fenológico un adelantamiento de la floración de cada una de estas especies, que determinaba un momento o una estación del año. En plena primavera ya era la floración del manzano, Malus doméstica, que se ve ahí. Eso se suele dar en plena primavera y se ha adelantado la ocurrencia de ese evento en días calendarios desde el 1 de enero. Esta es la primavera del hemisferio norte, ¿no es cierto? Entonces, es una muy buena manera de observar el calentamiento global, por ejemplo, el momento de ocurrencia de las primeras flores de determinadas especies permiten obtener calendarios que incluso en algunos casos es superior a las mediciones que tenemos data de instrumentos meteorológicos. En algunas poblaciones, en algunos lugares, se toma fechas de floración de determinadas especies hace decenas e incluso más de 100 años en algunos casos. Yendo al concepto de observación fenológica de cualquier proceso, eh, tenemos que primero definir qué es lo que se observa. Generalmente se observan fases. Eh, por ejemplo, momento de floración, momento de fructificación. La fase se la define como la aparición o transformación o desaparición concentrada en el tiempo de órganos. La floración es la aparición de flores. Eh, una fructificación es el proceso de transformación de flores en frutos. Así que la caída de hojas es desaparición de órganos, concentrada en el tiempo. En el otoño tendremos una desaparición concentrada en el tiempo de hojas, caída de hojas, asociada a esta etapa, y que es una de las fases, una fase fenológica, una desaparición de órganos. Cada fase tiene un momento de inicio. Si tenemos una población y graficamos la frecuencia de ocurrencia en un cultivo de trigo, por ejemplo, habrá un momento donde empiezan a aparecer las primeras flores. A lo mejor vemos de 100 plantas de trigo, vemos 5, 10 plantas que muestran flores, el resto todavía no. Eso podremos caracterizarlo como el inicio de la fase. Habrá un momento de plenitud donde la mitad de la población ya se encuentra en esa fase fenológica de floración, por ejemplo, y un fin de floración donde solo quedan algún 10% de plantas que todavía no han florecido. Entonces, cada fase tendrá un inicio, una plenitud donde la mayoría o el 50% al menos de las plantas de un lote se encuentran en esa fase, y una etapa de fin donde quedan muy poquitas plantas que no han llegado a transcurrir por esa fase. Habiendo definido fase, pasamos a definir el concepto de subperiodo, que es un lapso de tiempo entre dos fases, que pueden o no ser consecutivas. Si hablamos de emergencia a cosecha, hay un montón, a madurez fisiológica o a madurez comercial para cosecha, hay un montón de fases en el medio. En el trigo estará el macollaje, el elongamiento de entrenudos,
floración, eh, llenado de granos, bueno, un montón de fases en el medio, pero podemos considerar el periodo, al subperiodo de emergencia madurez fisiológica como un subperiodo donde hay dos fases, la emergencia y la madurez fisiológica, que no son consecutivas porque tienen muchas fases en el medio. Entonces su periodo se define como el lapso de tiempo entre dos fases. ¿Entre qué momento de cada fase? Entre la plenitud de la emergencia, al menos el 50% de las plantas emergidas, y la plenitud, por ejemplo, de la madurez fisiológica, el 50% de las plantas en madurez fisiológica. Se puede expresar en días calendarios, o sea, un año en particular, para una variedad de trigo vemos cuántos días demora entre emergencia y madurez fisiológica, o en tiempo térmico, que generalmente es un dato más estable, porque el tiempo térmico son los grados días acumulados por encima de un determinado valor umbral que definimos como temperatura base. En cambio, en días calendarios, si el año es más frío, vamos a tener que los procesos los subperiodos tardan más días en transcurrir y en años de mayor temperatura en general los subperiodos demoran menos días en transcurrir por una cuestión de que se acelera el crecimiento y se acelera el desarrollo conforme aumenta la temperatura de ese año puntual. Vamos a definir el concepto de energía de fase. Generalmente, o sea, si bien los subperiodos son afectados por las temperaturas, la velocidad con la que transcurre una fase también puede verse afectada con la temperatura. Generalmente, si a temperatura más alta, entre inicio y fin de fase, recuerda que veíamos inicio, fin, inicio, plenitud y fin. Entre inicio y fin de fase van a suceder menos días, el ejemplo a la izquierda, está todo muy concentrado, hay una alta energía de fase, se da esa fase con mucho vigor, y si en cambio se da con bajas temperaturas, con condiciones que tal vez no son óptimas para que ocurra esa fase, puede estar más extendido en el tiempo entre el inicio y el fin de la fase. Generalmente asociado también a condiciones de temperatura. Entonces, energía de fase es el tiempo que transcurre entre el inicio y el fin de esa fase. En realidad, también lo vamos a encontrar, en lugar de entre inicio y fin, lo van a encontrar como el tiempo que hay, o tiempo en días, o un tiempo térmico, entre inicio y plenitud. Porque como es una etapa un poco más lineal, generalmente es más común que lo encuentren definido de esta manera. No el tiempo entre inicio y fin, sino el tiempo entre inicio y plenitud. Es decir, entre que aparece un 5, un 10% de plantas con esa fase y que tengamos al 50% de las plantas con esa fase. A eso lo solemos definir como energía de fase. Observaciones fenológicas se puede hacer en un cultivo anual, que obviamente va a estar condicionado con la fecha de siembra, pero lo más interesante en general, para lo que es estudios bioclimatológicos, es decir, ver a largo plazo cómo acontecen los eventos fenológicos, es en cultivos perennes, no condicionados a la siembra. Porque en un cultivo anual se siembra en general cuando las condiciones son óptimas, cuando hay algún evento de lluvia que permite eh, iniciar la siembra por las condiciones de agua en el perfil para poder sembrar. En cambio, en un cultivo perenne, perdón, eh, los eventos transcurren bastante más desasociados, independientes del factor de la siembra, o sea, del factor antrópico. Ya un cultivo que se sembró, que es anual, una especie arbórea que se sembró hace 10 años, cada año va a florecer en función prácticamente únicamente del factor tiempo, del tiempo, cómo son las condiciones meteorológicas de ese año en particular. Si hubo o no una determinada cantidad de acumulación de horas de frío para aquellas especies que requieren frío, si se produjo la cantidad de temperatura y acumulación de tiempo térmico necesario para desencadenar un proceso. Entonces, en especies o cultivos perennes, es muy interesante las observaciones fenológicas que se pueden hacer porque caracterizan cómo se ha transcurrido a lo largo de ese año, lo cual puede hacer adelantar o atrasar la ocurrencia de determinadas fases. Acá tenemos un ejemplo de la floración de una especie a lo largo de los años, desde 1920 a 2017. Una tendencia en general a ocurrir de manera anticipada, o sea, cada vez en menos días desde el año calendario 1,
desde el día 1 de enero, cada vez más tempranamente, obviamente con cierta variabilidad interanual, y en esos últimos años, entre 2013 y 2017, hubo evidentemente en ese ejemplo un aumento. Este tipo de cosas, hay larga data de observaciones en muchos lugares y permiten hacer una caracterización incluso de factores de calentamiento global o distintas variables, porque se cuenta con datos de larga trayectoria. Bueno, los elementos atmosféricos, en el caso de su efecto, vamos a ver un poquito ahora sobre los efectos sobre los animales. Tienen un efecto directo sobre los animales y un efecto indirecto a través del alimento para el consumo animal, forrajes e incluso cereales y oleaginosas. Entonces tiene dos efectos, uno directo y otro indirecto. Dentro de los efectos directos, bueno, tenemos que separar un poco los organismos, los animales de tipo poiquilotermos de los homeotermos. Nosotros somos, como todos los mamíferos, homeotermos. También están incluidas las aves, porque nuestra temperatura corporal se mantiene aislada, o sea, independientemente de qué temperatura ambiente hay, tenemos una temperatura estable. Si levantamos temperatura es porque hay algún proceso que está afectando, levantamos temperatura por fiebre y estamos fuera de nuestro valor normal de temperatura. En cambio, los poiquilotermos, la mayoría de reptiles y la mayoría de los peces, tienen una temperatura asociada al ambiente en el que se encuentran. Si el ambiente eleva su temperatura, la temperatura corporal de estos organismos aumenta y viceversa. Entonces, como les decía la definición, en poiquilotermos la temperatura corporal cambia con la temperatura ambiente la mayoría de los animales son poiquilotermos, a excepción de aves y mamíferos que somos nosotros como mamíferos homeotermos. Más allá de algunas variantes que podamos encontrar en algunos reptiles, algunos insectos y algunos peces que no son estrictamente poiquilotermos, pero bueno, no hace falta que entremos en tanto detalle, simplemente esa pequeña clasificación para proceder después al tipo de organismos que son de interés de la carrera de agronomía y que es interesante que conozcan esa diferencia. Bueno, esta publicación, detección temprana simplemente lo usé, Early Detection of Cold Stress, para prevenir la hipotermia, una revisión. Es interesante más que nada la gráfica, que hay mucha bibliografía de este tipo de gráfica, donde los homeotermos tenemos una zona entre lo que se figura ahí bien en el centro, LST y UCT, el valor crítico inferior, Lower Critical Temperature, y el Upper Critical Temperature, o sea, temperatura crítica inferior y superior, determinan en un determinado rango esa temperatura de termoneutralidad, donde hay un mínimo gasto de energía para mantener la temperatura corporal, porque el ambiente tiene una temperatura que permite que ese organismo no tenga que gastar energía para mantenerse en esas temperaturas como homeotermo. Esto en el ser humano es así, y en otros, en rumiantes es así, en mamíferos es por lo general así, y en aves también. En la medida que aumenta la temperatura ambiente, vamos hacia la derecha en esa figura, empezamos a ver un poco de estrés asociado a esas altas temperaturas y el organismo tiene medios dentro de su metabolismo que le permite bajar la temperatura, generalmente gastando energía. Por ejemplo, hay una vasodilatación, o sea, se dilatan ¿cómo es los, los vasos sanguíneos, lo que permite que haya mayor circulación sanguínea. Esa mayor circulación sanguínea permite mayor intercambio de calor con el medio externo. Eh, ya tenemos luego, si hay más temperatura también, ya pasamos a procesos evaporativos. Empezamos a tener mayor transpiración para bajar la temperatura corporal por transpiración. Y en algunos ejemplos después vamos a ver, hay organismos que dependen más de la transpiración y hay otros organismos que dependen más del jadeo. Caso de lo típico del cerdo, donde no tiene casi tanta transpiración como mecanismo de pérdida de calor en eventos de alta temperatura, sino que recurre mucho al jadeo, un intercambio gaseoso con una alta pulsación, alta tasa de respiración o frecuencia respiratoria para intercambiar calor a través de este mecanismo, que es distinto al de la transpiración. Cuando pasamos de la termoneutralidad hacia la izquierda, o sea, momentos de frío, o sea, condiciones ambientales de frío, el proceso es del contrario, hay una constricción, se contraen los vasos sanguíneos,
disminuye el intercambio de temperatura porque hay menos circulación de sangre a menor velocidad, hay menor intercambio y mantenemos un poco más la temperatura corporal. Es una forma de defensa del organismo que le permite con menos gasto de energía al menos aislarse de manera de que no circule tanto la sangre y no intercambie tanto la temperatura del cuerpo con el entorno. Y luego ya sí, si pasamos un determinado valor umbral, hay gasto metabólico, parte de la energía que se consume, por eso hay más demanda de consumo de energía, se va a usar energía de los alimentos para mantener esa temperatura. Gasto de energía que no va a producir kilos de carne, que no va a producir kilos de leche, sino que usa el organismo para mantener su temperatura, ¿no? Obviamente sería conveniente poder regular el ambiente y que no sea la temperatura ambiente tan alta para que el animal no gaste energía en esos recursos. Obviamente en la agricultura o en la ganadería actual eso no es tan sencillo de practicar, pero sí saber que si el animal está sometido a condiciones de 5 o 10 grados Celsius, va a tener mayor gasto de energía, no para producir, sino para mantener su temperatura. Obviamente esto van a profundizar en otras asignaturas, pero sí es interesante tener este concepto desde la climatología también conceptualizado. Y acá mostraba los ejemplos, hoy les comentaba el ejemplo típico del cerdo, el perro, por ejemplo, y las aves, que recurren mucho al jadeo y en condiciones de alta temperatura no recurren tanto a la sudoración para bajar su temperatura. Bueno, luego simplemente mostrarle, no solamente en organismos de tipo animal, también dentro del reino vegetal, van a encontrar, y bueno, en insectos, eh, temperaturas óptimas para el crecimiento de una población. Y ahí van a encontrar definidas luego las temperaturas cardinales. Eh, pero no es ni más ni menos que definir un valor óptimo donde la tasa de crecimiento, la tasa de reproducción de una población eh, se vuelve máxima, la tasa de crecimiento de acumulación de biomasa en un cultivo es máxima, y en la medida que nos alejamos de ese óptimo, de esa zona del centro, ya sea para abajo o para arriba, empezamos a entrar a zonas de estrés donde el crecimiento se ve inhibido, la acumulación de biomasa es mucho menor, y después habrá otro valor de umbral donde se produce directamente la mortandad. En el caso de pasturas, cereales, oleaginosas, van a ver que hay efectos sobre el crecimiento, por un lado de la radiación, no solamente la cantidad de luz, sino de la calidad, del tipo de luz, de la longitud de onda de esa luz. Algo vamos a ver después. Obviamente después tenemos el efecto de la temperatura, que es necesario acumular una determinada cantidad de suma térmica, eh, como concepto de grado día, que vamos a ver, van a ver luego bien en el práctico, para cumplimentar con una determinada, con un determinado subperiodo. Obviamente las condiciones de agua, cuando vimos en la parte de evapotranspiración, muy necesarias para poder acumular biomasa. Entonces hay un sinfín de variables que hacen a la posibilidad de obtener un crecimiento de un cultivo en buenas condiciones, que es determinado no solo por la radiación, no solo por la temperatura, sino por un sinnúmero, un conjunto interrelacionado de variables. Podemos tener días de buena condición de radiación, temperaturas óptimas, pero si no tenemos suficiente disponibilidad de agua, el cultivo o la vegetación no va a estar creciendo en condiciones óptimas. Algo que van a ver en forrajes es esta diapositiva que está en inglés, lo van a ver más adelante, cómo a distintas temperaturas, en la línea verde tenemos la tasa de fotosíntesis y en la línea amarilla la tasa de respiración. En ambos casos en cantidad, en micromoles de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo. La fotosíntesis es ingreso de dióxido de carbono, la respiración genera, las plantas también respiran, genera salidas, egresos de dióxido de carbono. Y cada cultivo, cada especie vegetal tendrá un valor óptimo definido en general como aquel valor de temperatura que maximiza las diferencias entre la fotosíntesis y la respiración, entre los ingresos y los egresos. Tal vez aumentando un poco más esa temperatura, la fotosíntesis aumenta, pero como aumenta más proporcionalmente la respiración, la acumulación neta de dióxido de carbono termina siendo menor. Y en función de estas temperaturas en general van a encontrar definidas las temperaturas óptimas, las mínimas y las máximas de una determinada especie.
Bueno, entonces seguimos con el tema del efecto indirecto del ambiente sobre los animales y en función de lo que comentábamos recién, vamos a ver lo que son las temperaturas cardinales. Eh, Asociado a este máximo y mínimo o este valor óptimo. Acá me quedó un poquito, faltaría estirar un poco esa curva, eh, esa- esas letras abajo están corridas. Fíjense la BCD, bueno, el B debería estar más a la derecha, la letra C viene en el medio y la D y la E más a la derecha, eso me quedó corrido. Pero en definitiva, vamos a ver temperaturas cardinales definidas como mínimos vitales y mínimos letales. El valor de A, por ejemplo, sería un mínimo letal. Ya por debajo de esa temperatura se produce la mortandad de esa especie. Y luego tenemos el mínimo vital, que es, deja de haber crecimiento, se detiene un proceso, pero de reanudarse las condiciones de temperatura óptimas, se vuelve a producir el crecimiento. Y el valor C sería un valor óptimo para un determinado proceso, donde la tasa de ese proceso es máxima. Ahí Ahí tienen básicamente entre A y B la diferencia es que temperaturas por debajo de B y por encima de A, no hay que, ese proceso no se produce o queda, no hay acumulación de biomasa si fuera acumulación de biomasa, no hay acumulación de tiempo térmico, podría ser bien una temperatura base, por ejemplo, no se acumula tiempo térmico, pero si se restituyen las condiciones de alta temperatura, vuelve a producirse ese proceso, no se produce mortandad de ese organismo. Eso es lo que lo diferencia de temperaturas por debajo de A, donde en ese caso, por más que vuelvan a elevarse las temperaturas, ese organismo se vio afectado de tal manera que no logra restituir o acumular biomasa o producir este proceso que en este caso es un proceso X, no lo definimos, pero no logra restituir su tasa de crecimiento o su tasa de desarrollo en función de lo que estemos queriendo analizar. Eso diferencia la mínima letal, temperatura mínima letal, que sería el valor de A, o la máxima letal, en el caso de E, lo diferencia del mínimo vital eh, o máximo vital, que serían B y D respectivamente. Así que, y bueno, el valor óptimo es, por ejemplo, en este caso, el valor C vendría a ser el valor de máxima tasa. Generalmente las máximas tasas están asociados, si pudiéramos graficar acá la duración si esto fuera de desarrollo y quisiéramos ver la duración, cuando hay máxima tasa, la duración de los procesos se hace mínima. Los procesos ocurren de forma más rápida. La máxima tasa, entonces, en una mínima cantidad de tiempo. Así que hay una relación inversa entre tasa y tiempo de desarrollo. Acá tenemos una publicación, un ejemplo para distintos cultivos. En el caso, los cuadrados se dirían un ejemplo de trigo, donde tienen requisitos de vernalización que requieren acumular días o con temperaturas debajo de un determinado valor, por eso es que requieren, el proceso de vernalización en el trigo requiere temperaturas de 5 o 6 grados en los trigos que tienen requisitos de vernalización, o sea, variedades vernalizantes, no todas lo son. La máxima vernalización en este ejemplo está graficando no crecimiento, sino que está graficando qué tan rápido se produce el estímulo vernalizante que requiere esta especie, se da con tasa a temperaturas de 5 grados. Si ya tenemos temperaturas de 7, 8, 9 grados,
se da con menor tasa esa estimulación a vernalizar ese cultivo. Entonces, ese cultivo que requiere acumular frío va a demorar más tiempo si se da con 8 grados o 9 que si se da con 5. La estimulación a pasar a la siguiente etapa. Es una adaptación evolutiva de algunos vegetales que requieren acumular frío para pasar a la siguiente etapa. ¿Y por qué requieren acumular frío? Evolucionaron de manera tal de que al acumular frío suficiente, ese frío acumulado permite que la etapa de floración, por ejemplo, ocurra en algún momento donde ya el riesgo de heladas ha disminuido, porque evolutivamente se han adaptado a hacer este proceso y eso les ha permitido escapar a esas heladas en momentos críticos de floración. Es un atributo de muchas especies que han evolucionado de esta manera. Sortear los periodos de helada mediante la acumulación de una determinada cantidad de horas de frío. El otro caso, un ejemplo de maíz, donde ahí es la tasa de crecimiento en maíz y ese valor máximo que lo pone como 1, el máximo crecimiento en el caso de maíz se da una temperatura óptima de 32 grados. O sea que a esa temperatura es la máxima tasa de crecimiento, más kilos de biomasa por metro cuadrado por día. Así que, bueno, simplemente para ver que no solamente para crecimiento, sino para determinados procesos se pueden ver considerar temperaturas cardinales para ver en qué temperatura obtenemos una máxima tasa de ocurrencia de esa etapa o de ese proceso. Luego, para ver un poquito el factor de la longitud de los días, nosotros vimos heliofanía y algo mencionamos de los crepúsculos. No sé si recuerdan, los crepúsculos es la suma, a la heliofanía se le suman los crepúsculos para obtener el fotoperíodo. O sea, el fotoperíodo es la cantidad de horas de luz directa más la cantidad de horas de luz difusa que se da cuando el sol se encuentra 6 grados por debajo del horizonte. Y como las vegetales pueden percibir ese, esas horas de luz o minutos de luz cuando no tenemos luz solar directa, ya lo pueden percibir, se analiza más el fotoperíodo que la heliofanía para ver la respuesta de las plantas a la duración de los días. Y acá pongo como pregunta, ¿es en realidad son plantas de días largos o plantas de días cortos? En el caso de la soja, es una planta de día corto. Ya estos autores en su momento se preguntaban sin problemas si las plantas medían la duración del día o si medían la duración de la noche. Metabólicamente, ¿cuál era el mecanismo que les permitía percibir y catalogar, por ejemplo, la soja como una planta de día corto? ¿Y por qué se dice que es una planta de día corto? Es una planta de día corto porque en condiciones de días más cortos, muchos procesos eh, de desarrollo ocurren más rápido. Mientras que si el día se alarga, algunos procesos demoran más tiempo en acontecer o en producirse. Bueno, en este ejemplo, estos investigadores analizaron qué pasa con las plantas de día corto, por ejemplo, en la medida que... eh, sí, perfecto, sí, lo que decían. Pero paso directo a la siguiente, que es más clara. Esta es un poco más confusa. Pasamos acá a la siguiente, un ejemplo. Tenemos planta de día corto a la izquierda, planta de día largo a la derecha. ¿Qué quisieron probar estos investigadores? Sabían que en un día largo una planta de día corto no florecía y cuando el día se acortaba, esta planta que es de día corto se estimula a florecer. Entonces el experimento consistió en dar una determinada cantidad de flash de luz durante la noche para cortar la noche, quebrar la noche. Y demostraron que eh, interrumpiendo ese periodo nocturno se inhibía la floración en esta especie. Por lo tanto, de alguna manera no es lo que censaba o medía la cantidad de horas de luz, sino que una planta de día corto en realidad lo que requiere es censar una determinada cantidad de horas de oscuridad. Entonces, en realidad sería más correcto hablar de la soja como una planta de noches largas más que una planta de día corto, porque en definitiva aparentemente lo que censan es la duración del periodo de oscuridad. Y en el caso contrario, esta planta que es una planta de día largo, florecía